Buenos días a todas y todos. En nombre de ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, queremos darle la más cordial bienvenida e invitarlos a conversar y conocer a un increíble panel de invitadas que tenemos hoy en este nuevo sesión del ciclo Constituyentes Mujeres con Voz y Voto. En esta ocasión vamos a compartir con destacadas panelistas quienes desde el mundo social, político y académico nos compartirán sus visiones sobre la importancia de la participación de la mujer indígena en el proceso constituyente. Este seminario se ha estructurado en 3 secciones. Primero nos compartirán sus saludos de bienvenida a las agencias que convocan este webinar. Posteriormente conversaremos con las panelistas para que en una tercera sección compartamos con todos ustedes sus inquietudes, preguntas y comentarios. Para iniciar este diálogo, quiero invitar a María Inés Salamanca para que nos comparta su saludo de bienvenida. Muchas gracias, María Inés. Muchas gracias, Rebeca. Muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan y participan en este conversatorio que es parte de este ciclo que estamos desarrollando en conjunto con el PNUD. Y quiero saludar a mi colega Marcela Ríos del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, saludar a las panelistas, Verónica Huencho, Natalia Caniguán, Prosperina Queupuán, que hace tiempo no nos veíamos y que ahora nos podemos ver virtualmente al menos, y María Huechaqueo también, de la misma forma. Y bueno, creo que es una excelente instancia para discutir también y ver el tema de la participación de las mujeres indígenas en el proceso constituyente, y ver un poco, ya veníamos en distintos diálogos que hemos tenido, la importancia de cómo ir avanzando en reconocimiento también de los pueblos originarios, y también de la discusión que han estado en la agenda y que todavía ha tomado bastante tiempo, que es la discusión también de los escaños en una eventual convención constitucional. Y bueno, y esto y otros temas, la idea es que podamos ir conversando desde una perspectiva también de género, y también desde el análisis también para una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones. Hoy día en Chile, bueno, estamos en la discusión de cambios constitucionales. Un nuevo texto constitucional ha sido bastante controversial, ha estado en la agenda pública por mucho tiempo, y hoy día la idea también es discutir sobre la discusión sobre los pueblos indígenas, que es otra discusión inconclusa, y que ya las iniciativas que hemos visto hoy día, hasta el día de hoy en el Congreso, no han prosperado a la velocidad que deseamos. Y esto no quiere decir que no sea un tema que no esté, obviamente está en la agenda, presente fuertemente, y también los temas de paridad cruzados en forma, los temas de paridad de género, y hemos conversado también los temas de escaños reservados, incluso con muchas de las panelistas que hoy día están participando. Otras discusiones también, como por ejemplo el modo en que este proceso considera las disposiciones del convenio 169, son temas también que hoy día están en el debate y que es necesario seguir tratando, sin dejar de lado las consideraciones de género y los derechos de las mujeres indígenas, en aras de eliminar las diferentes formas de discriminación que afectan sus vidas. Hoy día las organizaciones de mujeres indígenas han tenido un rol activo y sostenido en el tiempo en la defensa de los derechos individuales y colectivos, lo que se traduce en la visibilidad en su lucha, en las demandas y propuestas que han ganado a lo largo de las últimas décadas, digamos, porque en la cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en Beijing en el año 95, lograron las mujeres indígenas posicionar sus demandas y constituirse en un grupo sujeto de protección específica. Desde entonces las organizaciones de mujeres indígenas han continuado su labor de abogacía, de incidencia, logrando menciones específicas en distintas declaraciones. Menciono no solamente la Plataforma de Acción de Beijing, sino que también la declaración del Foro Internacional de Mujeres Indígenas del año 2000, las declaraciones continentales de mujeres indígenas de las Américas de Abya Yala,
la Conferencia sobre las Mujeres Indígenas y Relaciones de Género en Dinamarca del 2004, la Declaración de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad del año 2004 también, y el Documento sobre Posicionamiento Político y el Plan de Acción de las Mujeres Indígenas del Mundo, que en el año 2013 que se llevó a cabo en Perú. En el año 2007, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas supone un nuevo umbral para la comprensión y protección de los derechos de los pueblos indígenas, estableciendo un marco universal de estándares mínimos para la supervivencia, dignidad, bienestar y derechos de los pueblos indígenas del mundo. La declaración aborda los derechos individuales y colectivos, incluyendo aspectos referentes a la identidad cultural, la educación, el empleo y el idioma. Es importante señalar que los artículos 21, 22 y 44 hacen referencia a las mujeres indígenas como sujetos de derechos, así como las necesidades especiales y de protección de las mujeres indígenas. Por lo que respecta al ECOSOC, que es el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, se han formalizado espacios en los que abordan cuestiones referidas a los pueblos indígenas en general y en particular a las mujeres indígenas, como es la Relatoría Especial sobre Pueblos Indígenas, el mecanismo de expertos y expertas sobre los derechos de los pueblos indígenas y que más conocido también, el Foro Permanente de los Pueblos Indígenas, con tanto este último, con mujeres indígenas representantes de la región de América Latina y el Caribe. En todo este periodo, la visibilidad internacional y regional de las mujeres indígenas se ha ampliado sustancialmente a raíz de la conformación y surgimiento de movimientos y espacios de articulación. Desde un punto de vista regional, cabe destacar el trabajo del Enlace Continental de Mujeres Indígenas, la Cumbre Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, la Alianza de las Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, y la Red de Jóvenes Indígenas de Latinoamérica. También se han creado espacios y temáticos como la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe, y el Grupo Mayor de Pueblos Indígenas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. También decirles que recientemente, a inicios de este año, desde ONU Mujeres colaboramos para lanzar la primera red de mujeres empresarias indígenas, que estamos ahí trabajando en varios países, y ahí también trabajando con María Tuyuk de Guatemala, y con la Red Global de Negocios Indígenas. Entonces, esto para demostrar también que hay distintos espacios de colaboración, distintas temáticas para fomentar el liderazgo de las mujeres indígenas en distintos espacios. También el Comité de Expertas de la CEDAW ha solicitado en diferentes ocasiones información sobre la situación particular de las mujeres indígenas, y en consecuencia las preocupaciones del comité se han visibilizado en algunas de sus observaciones finales, cada vez más frecuentes en relación directa con la mayor presencia de mujeres indígenas en las delegaciones de las organizaciones no gubernamentales y con la presentación de informes alternativos específicos. En Chile, el comité ha llamado la atención de la situación de violencia que viven las mujeres indígenas, y en su último informe, en respuesta al séptimo informe periódico del Estado, el comité ha recomendado, entre otros aspectos, que se acelere la aprobación del proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y vele porque la ley reconozca la intersectorialidad de la violencia y la discriminación, especialmente lo que respecta a las mujeres indígenas, migrantes, las mujeres con discapacidad, las mujeres de la diversidad sexual, y que vele porque todas las formas de violencia de género contra las mujeres mapuches, a que den lugar las acciones o las omisiones de agentes estatales de todos los niveles, incluida la policía, o resultantes de tales acciones u omisiones, sean debidas y sistemáticamente investigadas, y se procese de forma eficaz a los culpables, y se impongan condenas y medidas disciplinarias adecuadas, y se proporciona a las víctimas reparación o una indemnización. De esta forma se han ido incorporando en diversos recomendaciones de distintos comités de derechos humanos, algunas recomendaciones específicas a las mujeres indígenas y particularmente al Estado de Chile. Para ONU Mujeres, los derechos de las mujeres indígenas son un tema relevante en sus líneas de acción y que hacer permanente. Es preocupación de ONU Mujeres el análisis interseccional de la situación de las mujeres, y ha puesto especial atención a la situación que viven las mujeres indígenas en la región, a propósito de la violencia y reparación necesaria que requieren las mujeres indígenas víctimas de violación a sus derechos humanos y abusos sexuales en el marco de los conflictos internos,
la precarización educacional y consecuente acceso al mercado laboral o acceso a ingresos propios, así como también la escasa representación de las mujeres indígenas en la vida pública. En Chile las mujeres indígenas, vemos hoy día, son muy pocas en cargos de poder, pese al importante trabajo digerencial que realizan. Desde ONU Mujeres trabajamos en diversos programas dedicados a este tema. Tenemos el programa Originaria, que Rebeca también coordina, que tiene como objetivo apoyar el liderazgo y el empoderamiento económico de las mujeres, pero indígenas, particularmente con especial foco Mujer Aymara, pero también tenemos otros programas y hemos estado trabajando tanto en el programa Tu Oportunidad, que es un programa para el empoderamiento económico y acceso a educación, donde también tenemos un trabajo en la región de la Araucanía fuertemente. Hemos estado trabajando ahí también con María Huichaqueo en lo que es la mesa de mujeres líderes indígenas, bueno, y en diversos espacios también lo que tiene que ver con participación política. Recuerdo que con Prosperina Queupuán trabajamos también la red de concejalas indígenas hace unos años atrás, y ahí tenemos que reactivar, ahí ver cómo potenciamos nuevamente y visibilizar también las mujeres indígenas, los cargos de poder local. También señalar que la cuestión indígena es muy relevante en el proceso constituyente, y así como las consideraciones de género y derechos de las mujeres indígenas, que sin duda hoy día Chile está en una situación de desigualdad frente a otros grupos de mujeres y frente a sus propias comunidades. No me voy a extender más, creo que es un espacio muy importante poder escuchar a las panelistas, así que bueno, les deseo una jornada bastante provechosa y que podamos sacar algunas conclusiones importantes para este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, María Inés. Muchas gracias por compartirnos la visión del Sistema de Naciones Unidas, los instrumentos y programas que disponemos, y también reforzar todas las iniciativas y organizaciones de las mujeres indígenas que han implementado para avanzar en la igualdad de género y también en el reconocimiento de sus derechos. Quisiera invitar ahora a Marcela Ríos. Ella es representante residente asistente del PNUD, para que nos comparta sus palabras de bienvenida. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Rebeca. Buenos días a todas y a todos a quienes nos acompañan hoy día. Quiero agradecer especialmente a Natalia, a Verónica, a María, a Prosperina por acompañarnos. Este es ya nuestro cuarta sesión de discusión de este ciclo que hemos organizado junto a ONU Mujeres y el PNUD Constituyentes, Mujeres con Voz y Voto. Nuestro interés por realizar este ciclo era justamente, como dice el título, darle voz a las mujeres, no solo respecto de su participación en el proceso constituyente, sino también comenzar un debate respecto de la relevancia de una nueva constitución para los temas de género, para las mujeres. En este caso nos parecía esencial tener un debate específico para discutir la importancia que tiene este proceso para los pueblos indígenas y mirar este proceso con ojos de mujer, con mirada de mujer, poniendo énfasis en los temas que están pendientes. Para nosotros desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, este es un tema clave. Llevamos años trabajando, impulsando una expansión y fortalecimiento del sistema democrático, fortaleciendo los derechos de representación y presencia de mujeres, pueblos indígenas. Hemos trabajado arduamente en esta última etapa para colaborar en la aprobación de la paridad. Antes de eso estuvimos presentes en las discusiones sobre cuotas y hemos estado siguiendo y participando de cerca la discusión sobre escaños reservados para la constituyente y en términos generales. En el 2017, entre el 2017 y 2018 tuvimos el privilegio como PNUD de liderar el esfuerzo del Sistema de Naciones Unidas en hacer una observación de las consultas que se realizaron en ese momento para el proceso participativo de constituyente y también luego para la consulta formal que realizó el ex gobierno de la presidenta Bachelet en materia constitucional. Nos tocó, como decía, liderar esa observación y ver de cerca los debates y las preocupaciones de los pueblos en sus distintas dimensiones, y también constatamos ahí que muchas veces, si no hay un énfasis específico
en fortalecer la presencia de las mujeres, podemos terminar con debates que son extremadamente importantes, pero dominados solo por las opiniones y las demandas de los hombres. Entonces, nos parece esencial recoger un poco lo que ha sido esta experiencia y poder aportar, y fundamentalmente escucharlas a ustedes y también comprometer nuestro apoyo en este proceso para, según lo que ocurra el 25 de octubre, poder seguir acompañando el proceso constituyente. Termino diciendo que desde el PNUD estamos muy comprometidas con la participación de las mujeres en este proceso en todas las etapas, no solo las etapas de elecciones. Tenemos 3 elecciones que marcan el proceso constituyente. La primera, el plebiscito de entrada el 25 de octubre, la segunda, si la opción de apruebo es la que se impone en ese plebiscito, una elección de constituyentes para en abril, y después una elección al final del proceso. Pero también esperamos y estamos trabajando para que durante el proceso de redacción de esta nueva constitución podamos tener una amplia participación de la ciudadanía, audiencias, sesiones en regiones, transparencia activa, digamos, del proceso, para que una amplia gama de actores se pueda involucrar, y en eso también comprometer todo nuestro apoyo en este proceso para que los pueblos indígenas y las mujeres en particular indígenas puedan participar activamente en el proceso. Así que muchísimas gracias, y muchas gracias fundamentalmente por estarnos acompañando aquí hoy día. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias por tus palabras, reconocer el trabajo permanente que hace el PNUD en términos de gobernanza y fortalecimiento de la participación de los pueblos indígenas, y por recordarnos tener esos ojos de mujer cuando estamos en estos procesos tan importantes. Con esa invitación quiero seguir con la segunda sección de este ciclo, de este webinar, donde escucharemos a nuestras destacadísimas panelistas. Queremos escuchar sus reflexiones y sus miradas sobre el proceso, y a continuación de la intervención de ellas, cada una nos compartirá 10 minutos. Tendremos una sección de preguntas y respuestas, donde ustedes a través del icono pueden enviarnos todos sus comentarios. Quisiera invitar en primer lugar a Verónica Figueroa Huencho. Ella es profesora asociada del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, es doctorada en Ciencias de la Gestión y tiene también un postdoctorado en el Centro de Estudios Latinoamericanos. Actualmente ella es la vicepresidenta del Senado Universitario de la Universidad de Chile, y sabemos y la hemos visto muy presente en todo este proceso constituyente, tanto en el territorio como en la academia, en los conversatorios. Así que queremos invitarte hoy día, Verónica, a que compartas con nosotros. Sabemos que tienes que tal vez retirarte un poquito antes, pero confiamos en que puedas compartir con nosotros también en la sección de preguntas y respuestas. Bienvenida, Verónica. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mari Compulamien, Mari Compuché. Un saludo a todas y a todos. La verdad es que es un gusto no solamente estar invitada, por supuesto, por ONU Mujeres, sino además estar con estas grandes lideresas que son estas Lamien, que tienen también muchos años de trayectoria, de trabajo, en distintos espacios, ¿no? Y visibilizando aquello que ha sido invisible, porque si hablamos de pueblos indígenas, claramente hay una invisibilización general respecto de lo que el Estado de Chile ha hecho en las últimas décadas, al no avanzar en el reconocimiento de derechos específicos. Y claro, cuando aplicamos una lógica interseccional, eso de alguna manera, ¿verdad?, tiene una lógica más compleja respecto del género, respecto de las mujeres, respecto del rol de las mujeres, y también entendiendo que la mujer, o este concepto, ¿verdad?, de género, no, tampoco es homogéneo, sino que tiene distintas expresiones en los territorios, en los lugares en los que habitamos, ¿verdad?, también respecto de nuestras propias trayectorias, ¿no?, y cómo se va constituyendo una interseccionalidad que es compleja, pero que sin embargo creo yo que converge hoy día en una agenda muy potente que han impulsado también, ¿no?, mujeres desde los territorios, de distintos espacios, para que esta constitución por fin no solamente tenga un reconocimiento de los pueblos indígenas, sino también una perspectiva de género, y una perspectiva de género entendida de manera transversal.
A mí me parece que, un poco se comentaba al inicio, ¿verdad? Estamos en un momento histórico. Yo creo que la mayoría, al menos de los pueblos indígenas, estamos apostando por que efectivamente se produzca un cambio, ¿no? Que haya por fin un cambio estructural. Ya no estamos para los cambios cosméticos o los cambios domésticos, sino más bien para los cambios que apuntan a remecer las estructuras propias de este Estado, ¿no? Los valores y principios que han primado en los estados latinoamericanos y en el caso de Chile, sobre todo pensando en esta lógica de Estado-nación, ¿no? De un Estado que ha negado nuestra preexistencia en este territorio y que aún instalándose, ¿verdad? Al principio aún firmando parlamentos con el pueblo mapuche como el Parlamento de Tapigüe en 1825, continuó con una lógica más bien de instalar, ¿no? Los ideales de esta nación donde los pueblos indígenas no solamente fuimos excluidos del proyecto de Estado, ¿no? Sino que además fuimos forzados a incorporarnos a ese proyecto de nación. Y el Estado, utilizando obviamente todos los dispositivos institucionales, normativos, políticos, ¿verdad?, de los que dispone, intentó esa asimilación forzada que hoy día podemos ver que si bien ¿no? ha tenido resultados bien nefastos respecto de la lengua, no ha mermado en nada la identidad y el reforzamiento, ¿no? que los pueblos indígenas tenemos hoy día y el mayor conocimiento respecto de nuestros derechos. Llama la atención sin duda en el caso de Chile que el Estado haya ratificado, ¿no? Una serie de convenios, de pactos, que haya participado, ¿no? Como se mencionaba, en esta larga, ¿no? listado de acuerdos, de encuentros, donde se asumen también agendas importantes en temas de pueblos indígenas, pero también de género, pero que en la práctica eso no ha tenido ninguna expresión, ¿no? Chile sigue siendo uno de los países de la región que reconoce de manera más precaria los derechos de los pueblos indígenas. No solamente porque no estamos en la Constitución, ¿no? Porque no existe ninguna referencia a los pueblos indígenas en la Constitución, sino porque además la Constitución, y especialmente la actual, refuerza esta lógica de una soberanía que recae en una sola nación, ¿no? Y la construcción, de alguna manera, de estos símbolos o ideales patrios, ¿no? que buscan reforzar esos ideales que hoy día, al parecer, la ciudadanía, cada vez más consciente, cada vez más empática, cada vez más informada respecto de los pueblos indígenas, hoy día al menos apoya la necesidad de que este Estado no puede continuar bajo esta misma lógica, de que es necesario avanzar hacia un Estado plurinacional, un Estado que reconozca la soberanía no a una sola nación, la nación chilena, sino a todas las naciones, que tenemos el estatus jurídico y político como tales para poder ejercer nuestros derechos de libre determinación y de autonomía, para definir en conjunto con la nación chilena cómo queremos habitar este territorio, cómo queremos vivir, ¿no? Cómo vemos nuestro presente y cómo vemos también nuestro futuro, el legado que le queremos dejar a las generaciones venideras. Cuando uno mira, ¿no? la lentitud que ha tenido el avance, sobre todo en los ámbitos específicos de los escaños reservados, uno tiene la sensación de que la clase política en particular no logra o no quiere, más bien reconocer lo que la ciudadanía hoy día está empujando, que son los cambios estructurales, ¿no? Y que nuevamente los pueblos indígenas pareciera que no están en la agenda y no son prioridad. Es una pésima señal que a días del plebiscito todavía no tengamos la claridad respecto de los escaños reservados y las propuestas que han hecho desde los propios territorios, que también incorporan dimensiones de género, no solamente en la paridad respecto de nuestras y nuestros constituyentes, sino también en la forma en la que se vayan eligiendo, sobre todo en aquellos pueblos que puedan elegir más de un representante a la convención. En definitiva, para cerrar mi reflexión inicial, creo que este tipo, por supuesto, ¿no? de seminarios permiten visibilizar una discusión que no está agotada, que por supuesto también, ¿no? si bien hay esperanzas y expectativas en el actual proceso constituyente, nuestra existencia, nuestro rol, nuestras propuestas como pueblos indígenas no se van a agotar aquí. Estamos dando un voto de confianza una vez más a este Estado para ver si está a la altura, para ver si realmente logra darse cuenta, ¿no? de que la sociedad ha cambiado y de que los pueblos indígenas también tenemos, como decía antes, ¿no? una mayor claridad respecto de nuestra agenda política. Pero si aquello no ocurre, seguiremos por supuesto, ¿no? en la lógica de la resistencia, pero también en la lógica de visibilizar desde nuestros espacios, desde los roles que nos tocan a cada uno y a cada una,
la necesidad de esa transformación del Estado, ¿no? De una transformación profunda, que reconozca a los pueblos indígenas con los estándares que esperamos, ¿no? Establecidos en el marco internacional de derechos, pero sobre todo basados en nuestra preexistencia, ¿no? En este Estado. Eso, Chaltumay, muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, muchas gracias por visibilizar el rol de la mujer indígena y por invitarnos a dialogar para construir en conjunto este nuevo proyecto de sociedad, y también por mantener y resistir la presencia y toda la sabiduría que tienen los pueblos indígenas en este territorio y que necesitamos incorporar a nuestro modelo de sociedad. Muchas gracias. Quisiera invitar ahora a una importante lideresa, a Prosperina Queuquán. Ella es concejala mapuche, independiente de la comuna de San Juan de la Costa, y está en su segundo periodo de concejala. Ella es trabajadora social y también artesana textil, uniendo estos dos saberes tan importantes que tenemos las mujeres, el saber tradicional, el saber cultural y el saber científico. Así que queremos compartir con Prosperina y escuchar hoy día su reflexión. Bienvenida, Prosperina. Mari, saludarla a cada una de ustedes, no sé si me escuchan, porque estoy en una comuna bastante rural. No sé si soy escuchada. Sí, la escuchamos súper bien. Sí, Ya. Eso quería saber. Bueno, Prosperina Queuquán, yo soy de acá de la comuna de San Juan de la Costa. Mi comuna es una de las comunas de la provincia de Osorno con mayor población mapuche, huilliche en este caso. Es casi el 90-85% tiene de ruralidad. Estoy muy contenta en este proceso en el que estamos, porque desde muchos años, igual que ustedes, hemos estado buscando espacios y yo creo que en el proceso en el que estamos contentos porque hemos sido parte. Este estallido social que se levanta en octubre del año pasado es una gota de lo que se venía dando de hace mucho tiempo, pero que se concluyó ahí la falta de respeto que se ha tenido con la ciudadanía de este Chile que no ha contemplado a las nacionalidades que existimos en este Chile también. Así es que es una participación en la que no podemos estar o mirar desde fuera, estar ausente. Somos parte de este proceso y queremos que nuestros pueblos originarios, las naciones, sean visibilizadas. Soy parte de ANCAM, de municipios con alcaldes mapuche, concejales mapuche, de esta asociación, en la cual hemos estado haciendo muchas indicaciones de hace mucho tiempo. También soy parte de la entidad territorial Lafkenche, asociación que aglomera, que conlleva una participación desde la 8ª región hacia el sur, donde ambas organizaciones en la que hoy día yo soy parte, hemos estado reclamando y hemos estado también haciendo indicaciones para tener escaños reservados como pueblos en el que somos parte. Ambas instituciones con las que hemos estado trabajando, queremos que este Chile sea un nuevo Chile, contemple a los pueblos originarios, decíamos, donde los escaños reservados sean respetados, y aquí hemos estado
de alguna manera conversando con los distintos pueblos, primero para organizarnos a nivel nacional, y lo segundo, plantear en conjunto firmemente que tenemos que ser parte de este nuevo proceso en el que estamos, de proceso constituyente, donde esta constitución que ojalá, y así va a ser porque estoy convencida, por el sinnúmero y la gran cantidad de gente que hoy día está queriendo que esta constitución que se hizo a espaldas de la gente y privilegió y ha privilegiado durante, no sé, cantidades de años a una clase política y a un grupo de familias multimillonarias y a las transnacionales que vienen y se han enriquecido dentro de nuestros territorios. Por lo tanto, nosotros queremos desde ese punto de vista pronunciarnos, y por eso salimos a las calles. Yo he sido una persona muy crítica desde siempre para defender y mostrar y también exigir los derechos que tienen los pueblos a ser respetados, a llevar las formas de vida que son importantes para nosotros, un desarrollo también acorde y desde las bases, desde de las características que tienen los territorios, y sobre todo los respetos que se merecen solamente porque somos personas. Los derechos humanos en Chile se han violado constantemente. Nosotros hemos sido parte de esa violación porque el negar espacios, negar o sea, negar que situaciones como que las que debemos, situaciones básicas que debemos tener como pueblo, como la salud, la educación, también es violencia para nosotros. Entonces, lo vivimos en este tiempo de pandemia, donde nosotros tuvimos que, como pueblo, como miembros de las organizaciones y miembros de las comunidades, tuvimos que dar los primeros pies, las primeras soluciones, buscar las gestiones para que nuestra gente pueda comercializar, pueda tener algunas situaciones básicas como la alimentación en estos días que estuvimos con esta pandemia que llegó y que nos asustó mucho y vino a cambiar parte de nuestras vidas hasta el momento. Pero también quiero señalar que los pueblos hemos sido, desde siempre, hemos dado propuestas a este Estado, y este Estado nos ha negado, no nos ha escuchado. Nosotros sentimos que es un Estado racista, es un Estado que no contempla las miradas y las diversas vidas que tenemos dentro de este territorio. Entonces, por eso nosotros también aquí es el llamado en este proceso a los partidos políticos, porque los partidos políticos hoy día vemos en muchas franjas que usan símbolos de nuestros pueblos y no nos están contemplando para los escaños reservados, porque sienten y dicen que nosotros vamos a estar subrepresentados. Cuando los pueblos hoy día, las indicaciones que estamos haciendo nosotros a través de la ANCAM, a través de la entidad territorial Lasquenche, que refiere a tener 25 escaños reservados, no solo estamos pensando que sean el pueblo mapuche, sino que los 9 pueblos que están, también se le dé espacio a los changos, que no están en el reconocimiento dentro de los 9 pueblos, y los segnan. Y también a los afrodescendientes. Mira cómo somos nosotros también solidarios, porque creemos que ellos son un número bastante grande, sobre todo en el norte de Chile, pero queremos que estén también con su representación. ¿Por qué decimos nosotros y planteamos de que esta nueva constitución
debe cobijarnos. No podemos seguir siendo los hijos guachos de una casa, no podemos tampoco ser atropellados, y nosotros queremos un mejor vivir desde nuestros territorios, un mejor vivir donde sintamos que nosotros estamos con la representación. Así fueron creciendo los otros pueblos. Nosotros hemos recorrido Bolivia, Ecuador, Perú, y tantos otros países, donde los pueblos, claro que no ha sido fácil, pero hemos sido perseverantes y creemos que estamos preparados para eso. Eso es más o menos el trabajo que estamos haciendo. Mi comuna tiene algunos elementos importantes, como la dirigencia, la mayor parte de la dirigencia de las organizaciones a las que son, están reconocidas y también trabajan en nuestra comuna, son lideradas por mujeres. Y las distintas instancias de desarrollo, de visibilizar la economía familiar, también las llevan mujeres. Entonces, no es que los hombres se hayan ido para la casa, sino que ha sido un trato mejor, creo. Lo que sí falta también es que seamos más mujeres, participemos en política, pero en esta política franca, en esta política, siempre que he dicho, una política de cara a cara a la gente. Y cuando no se hacen bien las cosas, la gente tiene un lápiz, o una forma de rechazar o de castigar. Porque no podemos permitir en Chile que pocas familias se hayan enriquecido y que hayan compartido su riqueza con transnacionales que han llegado a invadir nuestro territorio y nos hayan llevado a la mayor pobreza de elementos básicos. Nuestros pueblos están enriquecidos, nosotros sentimos que somos un pueblo rico, tenemos costumbres y gracias a nuestro antepasado que nos han mostrado y nos han entregado valores para mantenernos como pueblo. Eso quería manifestar en esta primera instancia. Agradecida de ustedes, agradecida de ONU, que en algún momento estuvimos fuertemente unidas. De repente faltan espacios, falta tiempo, porque quisimos dar mayor esfuerzo y trabajo en nuestros terrenos, en nuestro territorio. Mañú. Muchas gracias, Prosperina, muchas gracias por tu mensaje político, muchas gracias por tu coraje, muchas gracias por hablarnos del territorio y recordarnos que este proceso requiere las miradas desde el territorio de los pueblos y desde sus mujeres. Quisiera también agradecer el recordarnos que tenemos que avanzar a eliminar todas las formas de violencia en nuestra sociedad. Muchas gracias, Prosperina, y quisiera invitar ahora a Natalia Caniguán. Ella es antropóloga social de la Universidad Academia Humanismo Cristiano. Ella trabaja y es directora del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera y es investigadora adjunta del Centro de Estudios Indígenas e Interculturales CIRI. Natalia, al igual que todas nuestras panelistas, tienen una larga trayectoria y trabajo en la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas en este territorio. Así que invitamos a Natalia que nos comparta sus reflexiones. Altu May Lamien, Mari Pu Lamien, Mari a todos y todas los que están ahora compartiendo este espacio. Saludar también aquí a las Lamien con las que estamos llevando a cabo este Nutram, sin duda muy interesante, con distintas miradas, algunas hemos cruzado nuestros caminos, así que también es un agrado aquí encontrarnos al menos virtualmente
ahora que no podemos reunirnos. También agradecer a ONU Mujeres y al PNUD, por supuesto, por la invitación, porque siempre también es necesario sentar estos espacios de discusión y sobre todo de visibilización de estos temas, y que como bien ya lo planteaba la Lamien Verónica, el tema, podríamos decir, o los pueblos indígenas ya han sido bastante negados e invisibilizados dentro de la historia del Estado chileno y en la relación que el Estado ha tenido con los pueblos, y entonces tenemos que sumar a esa invisibilización y a esa negación lo que ha ocurrido con las mujeres indígenas, donde además quedamos más subsumidas, por así decirlo, en esta relación, y por lo tanto se tienen que más brechas o hay más obstáculos muchas veces para poder situar las voces, poder situar los espacios en que se está trabajando, en que se está participando y en los que se está trabajando por un proyecto de pueblo también. Diciendo eso, quiero partir también reconociendo que a pesar de esta invisibilización a la que hago mención, a esta negación, de todas maneras tenemos que reconocer que las mujeres mapuches han estado presentes en la participación política desde siempre, y que muchas veces nos ha costado visualizarlas, muchas veces nos quedamos con los liderazgos o los grandes liderazgos masculinos. Sin embargo, yo quiero traer a colación algunos nombres solamente de lamienes que han estado desde siempre participando, haciendo uso de espacios del Estado, de esta institucionalidad, de este Estado que se nos irrumpió en nuestros territorios. Y por ejemplo está Herminia Burto Coligüe, que ya en 1935 es la primera mujer mapuche que postula un cargo de elección. En ese entonces ella quería ser regidora de Temuco, o sea, lo que hoy sería ser alcaldesa de la ciudad de Temuco, y sin duda ella nos daba cuenta de cómo la mujer indígena participa siempre de las organizaciones de su pueblo y ha intentado poner siempre en la agenda también las demandas propias, por supuesto, atingentes a género, pero que dialogan con los proyectos sociales que aquí se promueven. También está Sofía Quintremil, que fue la primera candidata a diputada que tuvo el pueblo mapuche. También lamentablemente no logran salir electas ni ella ni Hermina, sin embargo ya su presencia en las postulaciones nos da cuenta de la importancia, como bien también decía recién aquí la ñaña Prosperina, de participar, de hacer uso de los espacios políticos. Muchas veces nos alejamos de ellos, siendo que debiese ser por el contrario, debiésemos estar abiertas o llanas a promover esa participación y a ocupar la mayor cantidad de espacios posibles, sean propios de nuestros pueblos o sean ajenos. Yo creo que lo importante es participar y ocupar la mayor cantidad de espacios que hoy en día podamos. Si nos situamos ya en la actualidad, también tenemos mujeres muy importantes haciendo política hoy en día. Bueno, está la ñaña Prosperina como concejala allá en San Juan de la Costa, un territorio bastante particular y sacrificado el ser también, estar desde ese territorio poniendo las demandas, pero también está la alcaldesa Ramona Reyes Painequeo en Payaco, está, bueno, Emilia Nullao, la diputada, que también ahí ha llevado el tema indígena al Parlamento, que también es un espacio que cuesta posicionar. Y sin duda también tenemos muchos liderazgos locales y territoriales que es necesario seguir promoviendo, apoyando y visibilizando desde un tiempo a esta parte, bajo la figura de lo que son las comunidades indígenas. Muchas de esas presidencias están en manos de las mujeres, entonces también nos está hablando de la importancia de las mujeres en los territorios y de cómo también ellas están liderando esos procesos políticos que sin duda nos llevan a repensar cómo nos estamos desarrollando como pueblo, cómo nos estamos vinculando y cuáles son finalmente también los proyectos políticos que tenemos tras todas estas participaciones. Entonces, haciendo como esa mención a estas lideresas, por supuesto se me quedan muchas en el tintero, pero creo que es necesario posicionarlas siempre a todas las que conozcamos y a las que recordemos. Reiterar un poco la necesidad de validar y visibilizar el rol político de las mujeres indígenas, de las mujeres de los distintos pueblos en todos los espacios en que se desenvuelven, y en ese sentido es necesario generar estos espacios de conversación, de que se vea, porque también a veces lamentablemente, y aquí incluso tomo un poco una autocrítica para la academia, que es el espacio en que yo me desenvuelvo, a veces se considera a la mujer indígena solo desde, por ejemplo, la óptica cultural, que por supuesto es una gran tarea que lleva, pero a veces la desvinculamos de lo político, como que la mujer, por hacerse cargo de la transmisión cultural, no fuese una labor política y no está haciendo política, cuando por el contrario, más bien es eso lo que tenemos que sentar, visibilizar y hacer partícipe.
El proceso en el que estamos sin duda es sumamente interesante. Somos una sociedad que lamentablemente no contamos con muchas instancias de participación y de participación efectiva, de participación donde nuestras voces sean realmente escuchadas. Más bien, inclusive en el mundo indígena tenemos la constante sensación de que vamos a instancias participativas o de consultas, pero donde ya está todo zanjado y donde en realidad solo estamos cumpliendo protocolos, por así decirlo, pero sabemos que no tenemos mucha incidencia. Sin embargo, en este momento yo creo que estamos en un momento clave, tanto como pueblos indígenas como sociedad, respecto a lo que puede ser el devenir de pensar una nueva constitución que consagre los derechos de todos y todas las ciudadanas y que por supuesto consagre los derechos de los pueblos indígenas. Y en este contexto siento que los pueblos, y en especial me voy a referir al pueblo mapuche, que es bueno, el pueblo al que pertenezco y al que también manejo más información. El pueblo mapuche siempre se ha sentado a negociar con el Estado y siempre ha estado dispuesto al diálogo con el Estado, y muchas veces ha sido el Estado el que más bien ha negado el diálogo o le ha puesto condiciones, y entonces también estamos esperando que esta vez eso no ocurra. Lamentablemente el que por ejemplo no esté resuelto el tema de los escaños reservados nos da un poco la sensación de que parece que nuevamente el Estado no nos va a dejar participar como quisiésemos, pero eso no quita que el pueblo mapuche va a estar dialogando, va a estar aportando, va a estar construyendo, porque al final del día la construcción de una nueva constitución nos va a entregar las herramientas para que todos y todas podamos ejercer nuestro derecho y finalmente convivir, y convivir en interculturalidad, pero una interculturalidad que supone también donde vamos a disminuir las brechas que nos separan, disminuir las desigualdades que hoy en día nos han hecho bastante mal como sociedad. Porque aquí también quiero hacer una diferencia bien importante. Una cosa es que construyamos en diversidad, que es lo que somos, un país diverso, una sociedad diversa, pero que diversidad no significa ni sinónimo de desigualdad. Entonces tenemos que construir en diversidad, pero para precisamente acabar con las desigualdades que muchas veces estas diversidades traen aparejadas. Entonces estamos en un momento importante, en un momento en que además es necesario reconocer que los pueblos indígenas tienen una agenda que no se está gestando al alero de este proceso. Más bien los pueblos indígenas van a llegar a este proceso constituyente con una agenda que responde más bien a una deuda histórica que ha tenido el Estado con ellos, a una agenda en donde más bien hemos visto promesas que están incumplidas, que son las que esperamos ahora sí se puedan resolver. Efectivamente, el tema del reconocimiento constitucional, si nosotros nos vamos aquí cerca al año 89, ya está la promesa por ese famoso reconocimiento constitucional, están los proyectos, están las indicaciones, y no solo fue Patricio Elwin el que lo prometió, sino que después los gobiernos siempre lo ponían en las campañas presidenciales. En el pasado gobierno de Michelle Bachelet hubo un proceso constituyente indígena donde se volvió a levantar la voz y se volvió a pedir el reconocimiento constitucional plurinacional. Sin embargo sigue ahí lamentablemente dormido, así que esperamos que en este proceso constituyente, si es que efectivamente hay el apruebo resulta electo por cambiar la constitución, podamos efectivamente ya saldar esta deuda, porque además tener este reconocimiento constitucional nos va a dar el piso para que los pueblos puedan también comenzar a desarrollar sus otros derechos que les han sido negados, derechos tan importantes como son la autodeterminación, y la autonomía y sus derechos territoriales, por ejemplo, así como también todo lo que tiene que ver con el control de recursos naturales en los territorios indígenas, que también es un tema que muchas veces no observamos, no visibilizamos, nos quedamos con que con el reconocimiento constitucional se acaba la agenda de los pueblos indígenas, y más bien no, la agenda de los pueblos indígenas cruza muchas de las demandas que tenemos como sociedad en general. Una línea también muy importante que no se nos puede quedar en este debate que se viene son los derechos culturales y lingüísticos, por ejemplo, de los pueblos indígenas, y donde ahí también traigo a colación a otra ñaña, Lisa Loncón, quien constantemente ha estado luchando por el reconocimiento de los derechos lingüísticos de los pueblos, y a veces no se visibiliza. Entonces también la importancia de sentar los debates, porque ya nos vamos a reconocer, esperamos, plurinacionales, pero a ese también le podemos poner más elementos. ¿Por qué no ser una sociedad
plurilingüística, donde revaloremos y por lo tanto revitalicemos también las lenguas de los pueblos indígenas. A veces es muy fácil quedarse con la sensación de que son lenguas que se están perdiendo o están en peligro de extinción, pero entonces demos vuelta, por así decirlo, la mirada y pensémoslo más bien como lenguas o procesos necesarios de ser revitalizados y de los que nos tenemos que hacer cargo. Y también un tema que es sumamente importante y que hay que poner sobre la mesa y que un poco está con el tema de los escaños, es la participación política efectiva de los pueblos indígenas en todas las instancias de decisión de este Estado. No puede ser que siendo el 12% de la población, que siendo preexistentes al Estado, que teniendo las historias que poseen de despojo, los pueblos indígenas no estemos en los debates políticos que se están llevando a cabo y que se van a seguir sucediendo. Creemos que ese también es un derecho por el que tenemos que seguir abogando, seguir posicionándolo y donde, como también dije ya hace un instante, ojalá que también en esa participación política efectiva haya una mayor representación de mujeres indígenas, porque sin duda que también las capacidades, interés y la necesidad de tener las voces de las mujeres es sumamente importante. Importante es que todos estos procesos también siempre consideremos la diversidad de los pueblos. No olvidemos que efectivamente en este momento somos 10 pueblos indígenas los que estamos reconocidos, porque bueno, el pueblo chango está ahí como en una especie de estado liminal en que está reconocido, pero aún no es oficial su reconocimiento. El pueblo Selknam está en proceso, pero también está el pueblo afrodescendiente, con quienes también, como decía Prosperino, tenemos que hacer alianzas, porque también son pueblos que han sido subalternizados, como han sido los pueblos indígenas. Fue mucho tiempo negada la historia del pueblo afrodescendiente, y sin duda que ahí tenemos que unirnos, porque también nos atañen los derechos colectivos que son reconocidos además por todos los instrumentos internacionales que el Estado de Chile además ha firmado y ha ratificado, por lo tanto no puede desconocerlo. Y para ir cerrando, también esta participación debe ser desde la diversidad de los pueblos y desde la paridad, también es un elemento sumamente importante. Hace unos días me tocó estar en otro foro en que se conversaban estos mismos temas, y la mien del pueblo de Aguita comentaba respecto a las propuestas de escaño que se piensan en números impares, y cómo, por ejemplo, pensamos una participación en números impares cuando en los pueblos se piensa desde la dualidad o desde la paridad. Entonces eso quiere decir que algún pueblo o algún bloque de pueblos, porque también sabemos que por las distribuciones estadísticas hay pueblos que no tienen representantes como tal, sino que van en bloque, van a tener un representante, entonces ni siquiera va a haber esta paridad, esta dualidad de hombre-mujer. Entonces también tenemos que empezar a pensar todas las instancias desde estas paridades, porque sin duda todas las voces son importantes, y también yo quiero sumar junto a la paridad la importancia de las distintas generaciones etarias que estén en estos procesos. Las voces de las mujeres y hombres jóvenes, las voces de hombres y mujeres mayores, porque también hay conocimiento, hay kimun que se transmite. Aquí al fin de semana lamentablemente se ocurre el fallecimiento de Rosendo Buenumán, que también fue un diputado mapuche muy importante, y esas voces también no podemos olvidarlas, no podemos dejar ese kimun de lado, sino que también tenemos que tomar esos aprendizajes. Entonces yo agregaría que tenemos que entonces promover procesos participativos desde la diversidad de los pueblos, con paridad y también con enfoques intergeneracionales que nos permitan además saber, por ejemplo, qué está pasando con las nuevas voces de los pueblos indígenas, pero por supuesto siempre con el vínculo y la conexión a los mayores y el conocimiento que traemos desde siempre. Chalpumay por el espacio. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias por hablarnos también desde la interculturalidad. A pesar de nuestra diversidad, hay muchas demandas que compartimos, son demandas propias de cada territorio, y tenemos que darle esa mirada también de construir modelos desde los propios habitantes. Gracias por recordarnos la intergeneracionalidad y lo importante que es en este momento poder compartir saberes entre todas las generaciones que habitan este territorio. Y vamos a seguir conversando más adelante seguramente sobre cada uno de los puntos que hoy día nos planteaste. Quisiera ahora invitar a María Huaychequeo para cerrar esta segunda sección de panel. Ella es trabajadora social y también tiene un diplomado de Género, Participación y Derechos de la Universidad de Chile. María se ha desempeñado como coordinadora por 4 años de la Mesa Nacional de Mujeres Indígenas, que reúne hasta ese momento, hasta
principios de este año los 9 pueblos, ahora sabemos que tenemos que incorporar también al pueblo chango, y es una mesa que ha trabajado ya 3, 4 años, articulada en diferentes ejes de acción. Entonces queremos hoy día conocer la visión de María y también la visión del trabajo de esta mesa. Bienvenida, María. Gracias por la invitación a ONU Mujeres, y bueno, saludar a cada uno de ustedes con mucho cariño. Mari Compu Lamien, Mari Pu Wanui, Chaltu, por este espacio donde las mujeres indígenas tenemos la oportunidad de poder dialogar y también de poder compartir conocimientos desde los diferentes territorios de los cuales nosotros pertenecemos. En lo personal, yo vengo del territorio Lafkenche, sector de Cholchol, un sector en donde concentra mayoritariamente la fuerza de Machi. Ahí está el Nehuen de Machi, la comuna de Cholchol hasta el día de hoy se ha mantenido en una situación de no tal vez aceptar el desarrollo que se nos ha impuesto desde el inicio de la democracia, ¿cierto? Y bueno, que venía desde mucho antes. No es casual escuchar a cada una de ustedes, hermanas, cuando desde sus propios discursos estamos en el fondo hablando de reivindicaciones que son ancestrales y que son propios de nuestros pueblos. Y no tan solo el pueblo mapuche, sino que de los 9 pueblos, o también, como se dice ahora, de los 10 pueblos indígenas que hemos habitado este gran y hermoso territorio, y que lamentablemente desde el Estado chileno siempre se nos fue situando en una condición de pobreza, de invisibilidad, de pérdida de territorio, de pérdida de la identidad también hay que decirlo, y de pérdida de nuestro idioma materno, que es nuestra gran fortaleza, principalmente en las mujeres indígenas. Hoy la realidad que tenemos las mujeres indígenas en Chile es muy diferente a hace 300 años atrás, incluso 200 años atrás, pero hay una realidad que se mantiene y que es la mirada colonialista. El patriarcado se mantiene en este Estado chileno, inclusive esta mirada que tiene el Estado de pensar que los pueblos indígenas tenemos problemas sociales, y así nos han mantenido. O sea, siempre se nos ha dicho, no, usted necesita una casa, necesita una cama, necesita, pero en muy pocas ocasiones se nos ha preguntado cuáles son realmente nuestras propias necesidades. Ya, a lo mejor yo quiero una casa, pero quiero un fogón, ya, y no quiero una casa de material sólido, sino que yo quiero una ruca, y con ello yo voy a ser feliz, voy a poder criar a mis hijos, y voy a poderlo mantener en lo que nos corresponde como mujeres indígenas, que es la transmisión del conocimiento y la fortaleza o el fortalecimiento de la identidad que deben tener todos nuestros jóvenes indígenas. Hoy en día la realidad es diferente, pero tomando un poco las palabras de la Lamien Verónica, es bueno también hablar un poco, situarnos en el contexto. Luego de una larga dictadura que vivimos como país, en donde tenemos más de 3.000 hermanos indígenas detenidos, desaparecidos, y que hasta el día de hoy no hay justicia para ellos, ¿ya? No se ha sabido la verdad de cómo ellos desaparecieron, y esas familias aún se mantienen en esta situación de una situación de tristeza permanente en el tiempo, y esa es una permanente también de nuestro pueblo. Nosotros hemos tenido que resistir a los diferentes ámbitos del quehacer del Estado chileno, y no fuimos menores también en dictadura. En democracia, bueno, ahí llegó un candidato que de alguna forma, ¿cierto?, se acercaba a las grandes necesidades que teníamos en ese momento, y también, y por eso también, de hecho, se crea esta posibilidad, ¿cierto?, de un diálogo, de un entendimiento por primera vez después de una larga dictadura, ¿cierto?, en donde llegamos a un acuerdo de nuevo imperial. De ahí, en ese espacio, por primera vez, todos los pueblos indígenas se unían y entraban en un diálogo que lleva a una presentación política reivindicativa a ese momento al candidato Patricio Aylwin. Luego de ahí, él asume y
va pasando el tiempo y lo primero que se hace, bueno, que de esta propuesta de que lo que era la ley indígena, que consideraba la creación de CONADI, ¿cierto? Que también creaba el Consejo Nacional de los Pueblos al interior de CONADI, se va al Parlamento, lamentablemente, de toda esa maravilloso trabajo que se realizó en ese momento, el Parlamento democrático en ese momento lo disminuyó, lo dejó en condiciones muy disminuidas, lamentablemente, pero igual no se perdió, a pesar de todo, lo central que era la defensa del territorio, en cómo los territorios indígenas ya tenían que seguir viviendo, sobreviviendo bajo una lógica ya de una mirada democrática, que, bueno, nosotros todos creímos en este concepto democrático, pero lamentablemente el tiempo nos demostró de que no es tan solo hablar de democracia, sino que nosotros tendríamos que haber profundizado en esa democracia inmediatamente con una nueva constitución. Creo que la responsabilidad de que esta constitución se haya mantenido hasta el día de hoy, somos todos nosotros los responsables. Llámese clase política, pueblos indígenas y sociedad civil chilena. Pero hoy, esta oportunidad la tenemos y no la podemos perder. Los pueblos indígenas vamos a participar desde las diferentes instancias en las que haya posibilidades. Tenemos hermanos indígenas participando en los partidos políticos. Ellos desde ese espacio saben lo que tienen que hacer. Y saben también cuáles son sus responsabilidades con los pueblos indígenas. Los que estamos en el sector en lo académico también sabemos lo que tenemos que hacer y cuáles son nuestras responsabilidades. Y también desde el ámbito de la sociedad civil. Nosotras como Mesa Nacional de Mujeres Indígenas, que están los 9 pueblos representados por primera vez, ¿cierto? En donde tenemos a nuestras hermanas Aymara, Licarantay, a nuestras hermanas Dieguita, a nuestras hermanas Coya, a nuestras hermanas Mapuche desde los diferentes territorios, nuestras hermanas Cahuáscar, tenemos también a nuestras hermanas Yagán, y así cada una de ellas ha ido planteando, ¿cierto?, una propuesta común como mujeres indígenas, a través de esta Mesa Nacional de Mujeres Indígenas, en donde los liderazgos están fuertemente representados en cada una de ellas, que trabajan a diario en los territorios, que ven también las necesidades, ¿cierto?, que tienen las familias, ven la vulneración o cómo han sido vulnerados los derechos de los pueblos indígenas en estos espacios. Tenemos la situación de los niños y las niñas indígenas, ¿cierto?, que han sido violentados por el propio Estado chileno, por las propias instituciones, y en donde estas lideresas, estas mujeres, han estado permanentemente ya demandando justicia por esas situaciones puntuales. Nosotras también nos hemos preocupado de la situación de nuestros hermanos, en este caso, nuestras autoridades espirituales, ¿cierto?, que son la y el Machi. Nosotros hemos estado mandando permanentemente cartas, ¿ya?, de preocupación y de vulneración a los derechos humanos a la subsecretaria de los Derechos Humanos. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? De que las reivindicaciones, hermanas, son muchas, pero hoy en día tenemos esta gran oportunidad de poder traspasar estas necesidades en un cambio profundo de este Estado chileno que ha vulnerado permanentemente los derechos indígenas a través de una nueva constitución. Por eso cada una de las lideresas indígenas de la Mesa Nacional de Mujeres Indígenas de los 9 pueblos, estamos por el apruebo, cada una de ellas está trabajando en sus territorios, creando conciencia, educando, entregando información permanentemente para que tengamos esta gran oportunidad. También sabemos que tiene que haber una nueva constituyente, y en esa nueva constituyente tienen que estar representados los pueblos indígenas. Sí o sí, y eso tiene que ser. No nos vamos a quedarnos tranquilos hasta cuando no se entreguen los cupos que están pidiendo los pueblos indígenas, que son aproximadamente 23 cupos, ¿cierto?, en donde va a estar representado estos cupos por población indígena, pero también lo importante y lo relevante es que en esta posibilidad de estos caños reservados por los pueblos indígenas va a estar representada también la dualidad. La cosmovisión de los pueblos indígenas no habla de dualidad, no habla de la energía femenina y la energía masculina. Y si están ambas energías, tengan la certeza y la seguridad
que vamos a tener una constitución de acuerdo a nuestras propias necesidades, nuestras propias reivindicaciones, y en donde todos podamos ser de una vez por todas iguales. La dictadura de Pinochet a nosotros nos eliminó, nos invisibilizó, porque dijo que todos éramos chilenos. Y muchos de nuestros hermanos, ¿ya?, al escuchar este discurso, también lo han mantenido hasta el día de hoy. Y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros no es que no queramos ser chilenos, es que no somos chilenos. Y esa es la gran diferencia que tenemos con nuestros hermanos chilenos, y que también tienen que reconocer que son una cultura, son una sociedad mestiza. Entonces, si tenemos una sociedad chilena, una sociedad mestiza y un sector no menor, estamos hablando del 12% de la población que es indígena en el país, y del 12% tenemos que el 51% son mujeres indígenas, entonces hoy en día tenemos esta gran posibilidad de ser parte del proceso, ¿ya? Y desde los diferentes espacios, los pueblos indígenas tienen todas las capacidades. Inclusive podríamos decir que tienen mayores capacidades que la propia sociedad chilena, ¿ya?, de crear leyes. Hemos creado una ley indígena con la participación de todos los pueblos indígenas. Nadie quedó fuera de este proceso. Luego, en democracia, se nos llamó y se nos han estado convocando permanentemente a comisiones, ¿cierto?, a grupos de trabajo, precisamente para ir avanzando en estas demandas de los pueblos indígenas. Y tenemos, primero, el Acuerdo No Imperial, donde se crea la ley indígena, ¿cierto? Y luego tenemos también esta demanda permanente desde el Convenio 169, en donde en uno de sus artículos establece claramente de que los estados chilenos deben y tienen la obligación de fortalecer la institucionalidad indígena, cosa que no hemos logrado en el tiempo como nosotros hubiésemos querido, y no siempre nos están entregando lo que ellos pueden darnos, ¿ya? Pero aún así, nosotras nos mantenemos firmes como mujeres indígenas y seguimos, porque también hay que decirlo, que somos un poquito porfiadas, ¿ya? Y eso nos da la garantía de que hemos podido avanzar hasta el día de hoy. Tenemos la Comisión de Verdad y Nuevo Trato. Esa comisión fue particularmente muy interesante porque en ese documento estaban todas las miradas de las realidades de los territorios. Pero de ahí también nace lo que iba a ser la política indígena urbana, y que la que también nosotros hemos mantenido hasta el día de hoy. Estamos permanentemente exigiendo al Consejo de la CONADI que tiene que reactivar esta necesidad, porque hoy la población indígena ya no es tan solo rural, sino que también es urbana. Y hoy tenemos un 50% de población indígena rural y un 50% de población indígena urbana. Y esa realidad también la tenemos que tener presente para lo que va a ser esta nueva constitución. Estamos por un país plurinacional, estamos por los derechos lingüísticos, estamos por los derechos humanos de los pueblos indígenas. Como mesa también hemos estado participando activamente en la participación política, ¿ya?, y entregando capacitación, fortaleciendo el liderazgo indígena para que vayan y también ocupen esos espacios que están hoy en día en los sectores urbanos. O sea, necesitamos concejalas y concejales indígenas en los sectores urbanos. Necesitamos ojalá una intendenta indígena, necesitamos que sean gobernadores indígenas también, porque esos espacios también son muy importantes y relevantes. Hoy día, de hecho, escuchando la radio Universidad de Chile, daban unos datos no menores de una encuesta que hicieron unas organizaciones, unas ONG, en donde señalaban que el 90% de la población chilena está por los escaños reservados para los pueblos indígenas. O sea, hoy en día tenemos inclusive a la propia sociedad civil chilena apoyando una reivindicación ancestral de los pueblos indígenas. Y eso nosotros queremos agradecerlo. Queremos agradecerlo con humildad, porque sabemos que ellos hoy en día saben realmente por qué siempre hemos mantenido nuestras luchas, nuestras reivindicaciones en el día a día. Hoy en día la sociedad chilena se dio cuenta de la situación en la que estábamos sumergidos. Y también queremos agradecer como Mesa Nacional de Mujeres Indígenas
es que en ese estallido social, las banderas indígenas, tanto el Huipala como el Abuenufoye, hayan estado siempre presentes ahí, en esos espacios de lucha, en esos espacios de reivindicación social también. Entonces, hoy, la clase política lo único que puede hacer es decir, sí, estamos por los escaños reservados, estamos por la participación de los pueblos y, sobre todo, estamos porque sabemos que somos un país plurinacional y eso no les vamos a permitir que lo olviden en ningún momento. Cada una de nosotras, hermanas, tenemos esa gran responsabilidad de recordarles, porque a veces la clase política tiene muy mala memoria. El Estado chileno tiene muy mala memoria y ahí vamos a estar nosotras para recordarles de que las mujeres indígenas sí tenemos buena memoria, sí somos fuertes y siempre vamos a estar en todos los espacios donde haya un debate, donde haya diferentes formas de dialogar para poder llegar a un acuerdo en común. Los pueblos indígenas no somos enemigos de la sociedad civil chilena, todo lo contrario. ¿Ya? Nosotros somos hermanos de una misma tierra que es nuestra Ñuque Mapu, y somos hijos e hijas de un mismo padre, que está por allá arriba, ¿cierto? Así que eso sería por ahora, hermanas. Gracias por escucharnos. Muchas gracias, María, muchas gracias por hablarnos desde la mirada de los derechos humanos y la historia de los derechos humanos en los pueblos indígenas. Gracias por recordarnos la importancia de recoger esa historia y esa tremenda sabiduría que tienen los pueblos indígenas para dialogar, para construir acuerdos, y que es el conocimiento que necesitamos ahora para poder construir esta nueva modelo de sociedad y de acuerdo que nos lleve hacia una sociedad mucho más inclusiva. Gracias, María. Yo quisiera ahora recordarles a todas nuestras invitadas e invitados que podemos generar preguntas y comentarios a nuestras panelistas, contarles a las 4 panelistas que tenemos saludos y muchos cariños desde todo Chile, desde Arica hasta el sur, y también tenemos un saludo desde Toronto. Y quisiera partir, seguramente una amiga muy cercana de María está desde Toronto. Quisiera partir con las preguntas, pensando que Verónica nos tiene que dejar, tiene otro compromiso, entonces tenemos 2 preguntas por ahora en el chat. Quisiera partir tal vez primero con la opinión de Verónica y después del resto de las panelistas. Elvira Gordillo, ella es de la tercera región, nos pregunta: quiero saber cuánto tiempo más deberíamos esperar para una nueva constitución plurinacional desde el 25 de octubre, para que se reconozca a los territorios y los recursos naturales que resguardan las comunidades indígenas, y que para que no se impacten nuestros territorios y agua, se requiere más mujeres en la política. Se le pido a Verónica que nos comparte sus comentarios y después al resto de las panelistas. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Nada, un cariño también para Elvira y por escucharnos con atención. Bueno, claramente, ¿no? Uno podría pensar, los pueblos indígenas, yo decía, resistimos y estamos todavía presentes a pesar de todo lo que ha hecho este Estado por que desaparezcamos, ¿no? Y por no reconocernos como sujetos políticos. Y lo que tú señalas, Elvira, es fundamental, es decir, la plurinacionalidad es un concepto que debe quedar reconocido en la Constitución, ¿no? Sabemos que es un desafío, y ahí está la complejidad quizá, ¿no? Porque Chile no solamente ha sido un Estado-nación, y se ha construido bajo la lógica de esos pilares y esos principios, ¿no? Propios de estos ideales republicanos de igualdad y de la libertad centrada principalmente en el individuo, sino que además es un Estado que ha sido unitario, es un Estado que ha sido centralista, es un Estado que no reconoce la diversidad que existe en su interior. Entonces ya hablar, por ejemplo, de temas de reconocer, por ejemplo, un Estado federado, de avanzar, por supuesto, al reconocimiento de los pueblos indígenas como naciones desde la lógica de la plurinacionalidad, no va a ser un tema sencillo de incorporar en la Constitución. Y considerando que el mecanismo con el cual vamos a participar va a ser escaños reservados,
podríamos pensar que vamos a ser una minoría dentro de esta convención constituyente también. La esperanza es que si es elegida 100% por la ciudadanía, puedan haber, ¿no? O puede haber una representación más bien de lo que la ciudadanía misma está planteando, que efectivamente es cambiar estos pilares del Estado. Si siguen los mismos rostros de la política y están presentes en esa convención, es difícil que aquello ocurra, ¿no? Porque no han ocurrido cuando han tenido el poder político, no va a ocurrir seguramente en esta instancia histórica. Yo creo que claramente si se reconoce en la Constitución es un camino que vamos a iniciar. Si pensamos en que las constituciones tienen más o menos un periodo, ¿no? de implantación y luego de discusiones o de reformas, podríamos pensar que tenemos 40 años o 50 años para avanzar en esa construcción, no va a ocurrir de manera automática, ¿no? El reconocimiento de la plurinacionalidad va a empezar un camino que seguramente debería ir permeando poco a poco, ¿no? La institucionalidad política, la institucionalidad legislativa, la forma en la que vamos a participar los pueblos indígenas, y eso va a ser un recorrido. Pero que quede instalado en la Constitución es fundamental, al menos para iniciarlo, al menos, ¿no? Para poder exigir que todo aquello que se piense no contravenga lo que está en la Constitución, ¿no? Y si está la plurinacionalidad en la Constitución, es un paraguas fundamental para hacer esa exigencia. Así que nada, esperemos, como decía, que podamos incorporar ese concepto político, jurídico tan importante en este proceso histórico, y que a partir de allí podamos iniciar ese recorrido y ese camino, seguramente empujado, como siempre, por los propios pueblos indígenas, pero invitando a la nación chilena que también pierda el temor a estos conceptos, pierda el temor al cambio y a lo nuevo que esto supone, porque no me cabe duda que va a ser un periodo mucho más rico, mucho más fructífero, ¿no? de mayor, yo diría, no sé si bienestar es la palabra, pero al menos donde estos ideales del buen vivir, yo creo que van a impregnar distintos espacios de nuestra vida cotidiana, pero también de la vida en los espacios públicos y en los espacios políticos. Muchas gracias. María, Natalia, Prosperina, ¿quisieran complementar? Sí, bueno, solamente agregar que la hermana tiene razón en la pregunta que nos está haciendo, porque si hablamos desde la mirada de mujer, nosotras, las mujeres indígenas, precisamente somos territorio, y ese territorio se forja en donde nosotros construimos familia. Y cuando construimos familia, estamos también construyendo un espacio donde tiene que existir el comemoñén, el buen vivir. Y para que haya un buen vivir tenemos que tener recursos naturales, tenemos que tener soberanía alimentaria, tenemos que tener participación en la toma de decisiones, tenemos que tener también el derecho al agua, el derecho a la lengua materna. O sea, nosotras las mujeres indígenas tenemos ya siempre presente todos estos elementos que son importantes para el desarrollo de una familia indígena, pero también sabemos que hoy, bajo esta nueva realidad, no podemos tampoco perder este sentido de que ya somos de alguna forma interculturales. Tenemos hijos que, cierto, en algún momento están en un guillatún, a pies pelados, y al día siguiente están con una corbata acá, ¿cierto? Y con zapatos, como profesionales en un espacio diferente. Entonces, bajo esa mirada, nosotras como mujeres indígenas no nos hemos perdido. Siempre vamos a estar con nuestro gran discurso del territorio, porque es importante. El territorio chileno, el territorio indígena, el territorio de nuestras hermanas en el norte, sabiendo la situación en la que están viviendo, ¿cierto? Estos problemas de agua, problemas con las mineras, la contaminación que se está produciendo, estos espacios que se están perdiendo, que eran sagrados para ellas. Mira, todas estas miradas, estas necesidades, estas reivindicaciones, estamos seguros que de una u otra forma van a estar representados en esta nueva constitución, porque también hay que decirlo, hoy en día las personas o las familias, las comunidades no indígenas en el norte, por ejemplo, también están viviendo situaciones difíciles y complejas,
Y esta necesidad del derecho al agua es fundamental, y el agua es vida, el agua es un derecho que todos y todas tenemos que tener en nuestro país, y siendo un país tan rico en recursos naturales, no es posible que todos nosotros estemos viviendo carencias o necesidades. Así que eso sería mi mensaje para la hermana del norte. Gracias. Muchas gracias, María Prosperina, y Natalia también quiere después compartir. Sí, a la hermana saludarla y gracias por también estar presente y preguntando o estar escuchándonos. Yo quiero señalar una situación que tiene que ver con que, primero, yo manifestaba que he sido parte de la entidad territorial Las Quienches, que en el año 2006, eso significa 14 años atrás más o menos, nosotros planteamos en el congreso que se realizó en Valdivia, en ese año, nueva constitución, pero esta nueva constitución debe ser plurinacional e intercultural. En esos tiempos, no queríamos un reconocimiento del convenio 169 sin que nosotros que este Estado no nos siga reconociendo. Por lo tanto, urge y es importante. Tenemos un problema con Prosperina. Quería pedirle a Natalia, tal vez mientras vuelve Prosperina. Sí, gracias. Esperamos que pueda volver pronto la mía ahí. El clima siempre más juega malas pasadas con internet. Sí, yo solo mencionar en torno a la pregunta, yo tengo una mirada a veces, debo reconocer, un poco pesimista respecto de que yo siento que es ahora o nunca, por así decirlo, que hay que pelear con todo por el reconocimiento constitucional plurinacional, porque lamentablemente la clase política y el Estado nos ha demostrado que no lo quiere hacer. Entonces es ahora cuando ya está el tema sobre la mesa y es cuando tenemos que conseguirlo, porque si seguimos esperando voluntades, la verdad es que vamos a lamentablemente tener que seguir esperando. Ahora yo creo que para que sea ahora, que es lo que quiero que sea, tenemos que hacer redes y alianzas. Yo creo que aquí es muy importante el sentarnos a discutir estos temas y los apoyos precisamente con otros grupos de la sociedad civil que apoyan las luchas de los pueblos indígenas, que apoyan estas agendas de demandas que se vienen arrastrando para hacer una fuerza común. Bien lo decía la Lamien María. Vimos durante el estallido social el uso de las banderas, de la Huenufoye, de la Huipala. Bueno, entonces ahora que ese uso de las banderas se exprese en el apoyo a las demandas de los pueblos indígenas y en poner esta agenda en la eventual convención constituyente que se conforme, y donde por supuesto si tenemos además los escaños de participación vamos a tener ya voces internas, pero a la vez tenemos que sumar más apoyo. Y también ahí va a ser muy importante el diálogo respecto a la discusión de los temas de los recursos naturales. Yo creo que así como los pueblos indígenas estamos muy preocupados respecto al control de los recursos naturales, al derecho al agua, precisamente por los temas de sequía que observamos, y lamentablemente no solo en el norte, aquí a pesar de que estamos aún con lluvias, también tenemos camiones aljibes repartiendo agua, y ahí también tenemos que tener diálogos y conversaciones muy estratégicas y redes con otros movimientos que también tienen los derechos de los recursos naturales como su agenda, por así decirlo. Entonces yo creo que estamos en una instancia en que tenemos que dialogar, tender redes para poder también tener más apoyo y visibilización de la agenda de los pueblos, porque en estos espacios son así, pero lo que a mí también sí me da el lado de positivismo o de que esto se puede lograr, es que yo también lo dije hace un rato, el pueblo mapuche y en general los pueblos indígenas constantemente han estado negociando y están abiertos siempre al diálogo. Entonces no vamos a hacer nada que no sepamos hacer, por así decirlo, sino que más bien vamos a estar tendiendo redes, porque además sabemos que los derechos que están pidiendo los pueblos, que estamos pidiendo, no van tampoco en desmedro de los derechos del resto de la sociedad, sino que más bien son para construir una sociedad mejor y, como bien dijimos, intercultural. Así que eso era por mi parte lo que quería acotar.
Muchas gracias, Natalia. Quisiera contarles que Yorka Cheuquian, desde Coyhaique, nos dice que hay muchas mujeres que llevamos el movimiento del pueblo y la nación. Ella es una autoridad mapuche desde Coyhaique. Carolina Bamonde nos plantea una nueva consulta que les pediría también a todas las panelistas si nos pueden compartir. Dice, ¿cómo podemos asegurar la participación vinculante de los pueblos indígenas en una nueva constitución a través de una convención constituyente y también cómo resguardar sus vidas? Ya que sabemos que la persecución política que existe actualmente muchas veces genera accidentes. Saludos, cariños y un fuerte abrazo desde Los Choros y Punta Choros, Coquimbo. Verónica, antes que se nos vaya. Sí, voy a aprovechar de responder antes de retirarme, que tengo que ir al Senado Universitario, que tenemos sesión hoy día. Así que muy, muy interesante la pregunta que nos hace la Lamien, porque ese es un gran tema, ¿verdad? Y a propósito de la ratificación del convenio 169 por parte del Estado chileno, siempre, ¿no? Las consultas y el carácter vinculante de aquello ha sido un tema en discusión, ¿no? Y el Estado chileno más bien ha asumido la consulta como parte de eso, ¿no? De un proceso de conocer esa percepción, pero no necesariamente hay una obligatoriedad de implementar aquello que está ahí. Y claro, en la Constitución nosotros vamos a participar, como decíamos, ¿no? A través de nuestras y nuestros constituyentes en escaños reservados, y no hay ningún espacio para generar ese efecto vinculante respecto de las decisiones que tomemos. Ahora, en el entendido de que los temas, quizás hay dos cosas ahí, ¿no? La primera es que al quedar en la Constitución, obviamente se hace obligatorio, ¿no? Para todo el marco jurídico interno del Estado de Chile el respetar los preceptos de esa Constitución. Y quizás allí, al momento de estar instalado al más alto nivel, no se podrían contravenir los principios que queden en la Constitución. Habría que ser muy cuidadosos, quizás, y cuidadosas al momento de discutir respecto de la plurinacionalidad, pero luego también, si uno piensa en el apartado de derechos y deberes a los que se compromete este Estado a través de la Constitución, por supuesto que tienen que verse reflejados ese espíritu plurinacional, ¿no? Es decir, la Constitución debe tener una coherencia que permita el avance y el respeto de esos derechos, y cabría ver allí cómo se podrían reconocer de manera, como decía, que sean claros para todas y todos, y por supuesto tender a su obligatoriedad. Pero otro elemento también interesante es que esta Constitución y los resultados de esta Constitución debieran de ser objeto de consulta para los pueblos indígenas, ¿no? Porque obviamente hay un mandato a nuestras y nuestros constituyentes, pero ellos no tienen el poder de definirlo, como decía antes, porque además son minoría dentro de esa convención. Entonces hay que proceder allí a consultar los elementos que queden en la Constitución, dando lugar a lo establecido en el convenio 169, ¿no? Y a los estándares que establece el convenio 169. Así que nada, yo ahí invito a las y los Lamien, ¿verdad? A las y los hermanos que estemos muy, muy pendientes de lo que suceda en este proceso, del acompañamiento, no solamente por supuesto de ir a votar, sino de todo el acompañamiento de la discusión, de apoyar a nuestras y nuestros constituyentes para que den, ¿no? La discusión con toda la argumentación necesaria. No me cabe ninguna duda que nosotras vamos a estar ahí, por supuesto, apoyando a nuestras y nuestros constituyentes, si es que alguna de las Lamien, que sería muy interesante, por cierto, que estuvieran allí, ¿verdad? Sería maravilloso que estuvieran allí, así que yo me pongo a disposición de ellas para apoyarlas en esa tarea. Y como decía, ¿no? Y estar muy pendiente también de cómo se redactan, cómo se cumplen los estándares y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Así que eso por mi parte, yo me despido. Muchas gracias de verdad por la invitación y por haberme permitido no solamente expresar mis ideas, sino compartir con mis Lamien tan queridas. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, y esperamos volver a juntarnos a conversar de nuevo. Bienvenida siempre a nuestra casa. Natalia, María. Perdón, pero ¿volvió Prosperina? ¿Volvió Prosperina? Prosperina, aprovechando que la tenemos aquí de nuevo, quisiera comentarle que Emma Pereira, desde la 4ª región,
le manda mucho salud y cariño, que siempre escucha su trabajo y su generosidad con todos los pueblos de este gran territorio de Chile, y quiere hacerle una pregunta. Ella le gustaría saber en la práctica cómo están trabajando para visibilizar el trabajo de la unión de todos los pueblos. Mira, nosotros, bueno, yo soy parte de la ANCAM, de la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuche, concejala, y lo otro que también a través de la entidad territorial Lasquienche, que tiene un fuerte piso en cada uno de los territorios de la 8ª región al sur. En mi territorio, bueno, yo vivo en mi comuna de San Juan de la Costa, desde muchos años tenemos como decidores de necesidad, como tiene que ver el tema del agua. El agua es un vital elemento importante de vida, y eso es uno de los temas más grandes que me ha unido a otros pueblos a tener conexión. Me he relacionado con organizaciones del norte que han hecho algunos avances con respecto a cómo recuperamos el agua. Y en ese sentido es que urge que este 25 de octubre podamos participar y que seamos insistentes, porque yo tengo información de la organización de los pueblos que están pidiendo escaños reservados, que el gobierno se le ha invitado 3 veces a participar y a discutir lo que va a ser esta consulta del 25, y en estas 3 oportunidades el gobierno no ha estado. Entonces, es una falta de respeto que ha tenido siempre el Estado chileno con los pueblos indígenas, con todos los pueblos indígenas. Por eso es importante que nosotros sigamos insistiendo, porque ¿qué estamos nosotros? Esta nueva constitución que nosotros queremos que se haga realidad, tiene planteamientos de fondo que tiene que ver con la defensa de nuestros derechos colectivos. Seguimos nosotros planteando que nuestras formas de vida y de convivencia son distintas. Y esos derechos queremos que estén plasmados en redactar. Pero esta redacción pasa con la importancia que tiene que ver que nosotros debemos exigir y plantear que deben haber representantes nuestros de nuestros pueblos para redactar esta nueva constitución. Es el trabajo que nosotros estamos haciendo, difundiendo a través de los medios de comunicación, a través del Facebook, que sí hay que participar. Este 25 es llamado a no tener miedo, llamado es a que esperamos tener un espacio, un documento, en este caso, que también nos contemple como pueblos. Muchas gracias, Prosperina. Natalia o María, si quisieran complementar lo referido al trabajo que se está haciendo en el territorio para consolidar esta unión entre todos los pueblos. Bueno, lo que señala la Mien Prosperina, efectivamente, estamos todas las mujeres indígenas en estos momentos trabajando en los territorios para una nueva constitución. Estamos todas por el apruebo, porque sabemos que es una instancia de participación y diálogo en donde vamos a poder visibilizarnos, donde vamos a poder reencontrarnos con la sociedad civil chilena en esta nueva Carta Magna, que es muy necesaria, que ya hace mucho tiempo, como lo señalé anteriormente, tendría que haber sido cambiada, pero dado de que, bueno, la clase política no estuvo a la altura, hoy en día la propia sociedad civil chilena y los pueblos indígenas hicimos todos los esfuerzos necesarios para poder estar en este momento, en esta instancia. Así que a seguir adelante, Pulamien, a todas las hermanas de todos los pueblos indígenas
a seguir trabajando, no paremos, hoy en día más que nunca necesitamos tener mucha energía femenina en este espacio de diálogo y a seguir trabajando en los territorios, a seguir creando conciencia, a seguir educando, a seguir apoyando también principalmente a las ñañas, a los papás y a los adultos mayores que también vayan y participen de este proceso porque ellos son relevantes, son muy importantes para los pueblos indígenas. Los mayores siempre nos dan la sabiduría, la fuerza, nos entregan el conocimiento, pero sobre todo también nos dan consejos que para nosotros son muy importantes. Y creo que en este nuevo espacio de los escaños reservados por los pueblos indígenas, una posibilidad, y también un poco dando respuesta a una de las preguntas, es que cada uno de los representantes que estén en estos escaños reservados estén permanentemente en contacto, en diálogo con los territorios, con las comunidades, ¿cierto? Y con los diferentes pueblos, con los diferentes representantes también de los pueblos, para que ellos tengan la fuerza y la sabiduría necesaria, para que toda esa reivindicación, todas esas grandes miradas que tenemos los 9 pueblos, o los 10 pueblos hoy en día, estén en esta nueva constitución. Así que eso sería por mi parte, Pulamien. Gracias, María. Yo quisiera invitarla, pensando que ya nos acercamos al cierre de este conversatorio, que por favor cada una de ustedes pudiera compartirnos una reflexión, una invitación, un desafío, una preocupación a todas quienes estamos aprendiendo hoy día de ustedes. Si quieres partimos, María, tú que estás aquí. Perfecto. Mire, yo solamente quisiera agradecer a cada una de mis hermanas que participaron durante 2 años seguidos, más de 100 mujeres indígenas de los diferentes pueblos que fueron parte de esta agenda de género indígena. Este documento para nosotros es hoy en día una herramienta que vamos a mantener por varios años más en un trabajo permanente que tuvimos también con ONU Mujeres en su momento, quienes nos colaboraron, nos asesoraron permanentemente. Acá está todo plasmado. Aquí estamos hablando de derechos humanos, de participación política, estamos hablando de la protección de los territorios, de los recursos naturales, ¿cierto? Inclusive acá también hablábamos del tema legislativo y de esta nueva constitución que para nosotras es tan importante. Así que a cada una de ustedes, Pulamien, hermanas de los 9 pueblos, agradecida, y tengan la certeza de que las 24 mujeres indígenas que somos parte de esta Mesa Nacional de Mujeres Indígenas, vamos a darle seguimiento, le vamos a dar vida, le vamos a dar fuerza, para que cada una de estas palabras que están acá sean escuchadas en las diferentes instancias, y sobre todo en esta nueva constitución que queremos todas y todos. Chartumay. Muchas gracias, María. Invito a Natalia si nos quiere compartir sus palabras de cierre. Sí, gracias. Yo quedarme con la invitación, la motivación a participar ahora en el plebiscito, por supuesto, todos yendo a votar, pero también en la participación y en el uso de espacios. Tenemos que empezar a posicionarnos en todos los espacios que podamos, académicos, políticos, institucionales, no institucionales, entonces todos los espacios que podamos usar, que podamos estar, opinar, ojalá tener puestos, por así decirlo, ya sea de representaciones, estar presente, porque esa es la única manera también de asegurar que nuestras demandas y nuestros temas estén en las agendas, desde lo más territorial, participar en nuestras comunidades indígenas, asociaciones, otras organizaciones locales que existen, y de ahí ir escalando, porque es la forma en que tenemos que hacernos presentes y hacernos visibles, y también en esta participación tendernos redes, y que también estos espacios de interacción, yo creo que sí, dentro de las pocas cosas buenas que ha tenido esta pandemia, a pesar de lo difícil que es la virtualidad, que las conexiones no son estables, pero nos permite estar en redes, conocer a veces territorios, realidades, mujeres, personas que no conocíamos, que no teníamos vínculos, entonces también aprovechar esas redes, aprovechar esos vínculos,
utilizar también más a la academia, a las universidades. En mi caso trabajo en una universidad pública, nosotros tenemos el deber de vincularnos con los territorios, entonces también ahí poner a disposición esas plataformas, esas instancias, porque también es parte de nuestras misiones y de lo que tenemos que hacer. Así que nada, participar, ir a votar, aprobar, pero también estar en redes y participar en todo lo que sea posible, no solo de aquí al plebiscito, sino que de aquí hasta que logremos la constitución que queramos y más allá, por supuesto. Muchas gracias por este espacio. Gracias, Natalia. Finalmente quisiera pedirle a Prosperina que nos entregue las palabras del cierre. Quiero saludar a cada una de ustedes, fuerte abrazo, enviar mucho Nehuen a cada una de las panelistas de hoy día. Quizás también lo que decía Natalia, que tiene que ver con, yo creo que Chile debe impulsar, yo creo que algunos lo están haciendo y aquí sirven las casas de estudio para descolonizarnos. En este caso Chile necesita hacer ese proceso, porque no puede tener miedo a que los pueblos indígenas puedan ser parte de esta sociedad y sin que le produzca daño. Quiero también, asimismo, el llamado mío es siempre de frente y también decir que como mujer, como abuela, como madre, quiero hacer el llamado a que la sociedad debe participar este 25 de octubre, votando aprobar y también con una convención constitucional donde esta nueva redacción que se produzca sea con la gente y con el pueblo, con las personas que espero y esperamos que puedan ser nominados o nombrados a través de la participación para redactar esta nueva constitución. Yo estoy segura que eso va a pasar, que la gente lo ha manifestado, lo he escuchado también. Bueno, desde acá, desde los territorios, vamos a seguir haciendo fuerza con ustedes. Agradezco a María, ¿cierto?, de hoy día de estar juntas aquí, a Verónica, a Natalia, a María, que sigan en sus espacios trabajando. Agradezco porque siempre lo hemos topado de alguna manera con ustedes, a ONU Mujeres, al PNUD también, porque a través de ustedes podamos y hemos podido también hacer lazos de unión, hacer conexión y hacer fuerza. Es la que se necesita. Así es que, Mañum, gracias por este espacio y nos vamos a volver a encontrar seguramente con un Chile que sea distinto, un territorio que sea distinto, porque nosotros lo vamos a seguir exigiendo, porque los pueblos estamos vivos en los territorios, siempre hemos estado haciendo planteamiento, pero este Estado ha sido hostil, ha sido mezquino y pero es la élite, y ahí los partidos políticos tienen mucho que hacer, y también los parlamentarios que hoy día están en las diversas cámaras de tanto senadores como diputados y los gobiernos. Muchas gracias, Mañum, a todos ustedes, y un gran saludo a todas las personas que nos escucharon y a aquellas personas que muchas veces a lo mejor no lo están pasando bien. Mucha fuerza, mucho Nehuen. Mañum. Muchas gracias, Prosperina. Muchas gracias a nuestras 4 invitadas y queridas panelistas. Gracias por compartir su experiencia, sus conocimientos. Y gracias por invitarnos a construir una sociedad distinta, más inclusiva, más justa, que integre a todos los pueblos indígenas y a los pueblos que habitamos este territorio, que tenga esa consagración de multiculturalidad, de plurinacionalidad
y también paridad y mirada de género. Así que muchas gracias de nuevo, esperamos que este conversatorio vuelva a realizarse, que se generen nuevos espacios de conversación, y quisiéramos invitarlos para este próximo día 13, a las 5 de la tarde, vamos a seguir con el ciclo de este webinar de Constituyente Mujeres con Voz y Voto, donde participarán ahora representantes de la sociedad civil, así que cordialmente las invitamos y esperamos que podamos seguir construyendo diálogo en estos espacios. Agradezco también a Marcela y a María Inés por habernos compartido sus palabras al inicio, y me queda nada más que agradecer a todas las participantes y los participantes que hoy día nos acompañaron. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todas. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todas por acompañarnos. Chaito, gracias igual. Que estén bien. Gracias.